Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de precálculo. En esta clase veremos dos propiedades importantes relacionadas con el gráfico de una función. Estas propiedades son el crecimiento y la paridad de una función. Comencemos. Entonces, muchas veces cuando uno grafica una función, uno se da cuenta que si toma dos valores, por ejemplo, x1 y x2, con x1 menor que x2, lo que yo voy a ver es que la función, por ejemplo, si yo veo el valor en x1 de la función y el valor de la función en x2, lo que yo voy a ver es que hubo un crecimiento. Y esta propiedad también ocurre si yo tomo cualquier punto a la derecha de x1. Por otra parte, si yo tomo un punto x3 y un punto x4, lo que debería ocurrir es que el valor de la función decreció. Y esto ocurre para cualquier punto que está entre medio de los dos. Así, nosotros podríamos ir describiendo el conjunto de los puntos donde la función va creciendo y los puntos donde la función va decreciendo. A esos puntos le llamaremos los puntos de crecimiento y los puntos de decrecimiento. Demos la definición en matemática. Entonces diremos que una función f se dice creciente en un intervalo si para cualquier par de puntos con x1 menor que x2, entonces f de x1 es menor e igual que f de x2. A este comportamiento le vamos a llamar crecimiento, por ejemplo, y esto se visualiza de la siguiente manera. Una función va a ser creciente, por ejemplo, en algún intervalo i, si los valores que debería ir tomando, siempre que yo tome un x1, o sea, un punto mayor, debería ir creciendo. Es decir, si acá yo tomo x1 y x2, con x1 menor que x2, lo que yo veo es que la función siempre creció, ¿ya? Y notemos que acá la desigualdad es un menor o igual, así que efectivamente la función podría crecer, quedarse quieta y después seguir creciendo, ¿ya? Eso es lo que corresponde a el crecimiento. Además, diremos que una función es decreciente en un cierto intervalo si para cualquier par de puntos la siguiente implicación vale. Es decir, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor o igual que f de x2. Eso significa que para cualquier par de puntos en el intervalo, por ejemplo acá x1 menor que x2, lo que yo veo de la función es que la función decreció. Es decir, si yo veo el valor para cualquier par de puntos con x1 menor que x2, el valor que veo de la función va decreciendo. ¿Ya? Ya, notemos que en esta definición de crecimiento, nosotros dijimos que era creciente si es que acá tenía una desigualdad menor o igual, pero a veces a uno le interesa cuando en esta igualdad, o sea, perdón, en esta desigualdad, la desigualdad sea estricta, y lo mismo en este otro caso. Entonces, en ese caso nosotros vamos a hablar no de crecimiento ni de decrecimiento, sino que vamos a hablar de estrictamente decreciente y estrictamente creciente. Entonces, veamos, la definición es lo mismo, lo único que cambia es este símbolo que está acá, que pasaría a ser un menor estricto. Entonces diremos, una función f es estrictamente creciente si cada vez que yo tome x1 menor que x2, entonces f de x1 es menor estricto que f de x2. Y es estrictamente decreciente si x1 es menor que x2, entonces el valor de f de x1 es estrictamente mayor al valor de f de x2. Entonces, eso corresponde al caso que la función no puede ser que tenga trozos donde sea constante, porque en ese caso el crecimiento no es estricto. ¿Ya? Ya. En general, cuando uno trabaja con una función, es difícil que una función sea creciente o solamente decreciente. Lo que ocurre es que uno, cuando estudia el gráfico de la función, se da cuenta que hay intervalos donde la función es creciente y hay intervalos donde la función es decreciente. ¿Ya?
Por ejemplo, determina el crecimiento de la función de la gráfica. Entonces, si nosotros notamos acá, claramente la función en este intervalo, hasta ese punto, si se fijan, va tomando valores que son cada vez más grandes. Así que, ¿qué es lo que puedo decir? Puedo decir que la función f es creciente. De hecho, de acuerdo al gráfico, pareciera que es estrictamente creciente, pero basta con crecimiento. Es creciente en el intervalo menos infinito menos 1. ¿Ya? Después, lo que yo voy a ver es que desde menos 1 hasta un medio, lo que ocurre es que la función es decreciente. F es decreciente en el intervalo menos 1, un medio. Y después lo que yo veo es que desde el valor un medio en adelante la función solamente crece. Entonces f es creciente en el intervalo un medio infinito. ¿Ya? Ya, y ustedes se podrían preguntar por qué yo tomé los intervalos abiertos y no los intervalos cerrados. La verdad es que es irrelevante. Si yo agrego un punto no cambia mucho el crecimiento, a menos que esté trabajando con... no, de hecho no cambia en nada el crecimiento. Así que en general lo que uno trata de hacer es de ir separando la función en intervalos, digamos, para ir comentando o diciendo cuál es el crecimiento. ¿Ya? Ya. Quiero ver un ejemplo concreto porque muchas veces uno no dispone del gráfico de la función para analizar el crecimiento y tiene que trabajar con la definición. Entonces, recordemos cuál es la definición antes de ver el ejemplo. Recuerden que dijimos que f es creciente en un intervalo i si la implicancia vale. Si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor o igual que f de x2. Y notemos que esta propiedad de crecimiento, ¿sí? Acuérdense que aquí tiene que ser si para todo x1, x2 siempre en el intervalo. Notemos que esta propiedad lo que se puede escribir de manera equivalente, diciendo que f es creciente si, y notemos que en esta desigualdad lo que yo tengo es que f de x1 menos f de x2 es negativa si o cuando x1 menos x2 es negativo. Y eso es exactamente lo mismo que yo estoy exigiendo. Obviamente tengo que trabajar con x1 y x2 en el intervalo, pero la gracia de esto es que me dice que si yo quiero estudiar si una función es creciente, lo que yo puedo hacer es simplemente estudiar el signo de la cantidad f de x1 menos f de x2, y si yo demuestro que esa cantidad es negativa, cuando el x1 menos x2 es negativo, entonces la función es creciente en el intervalo i. ¿Ya? Entonces, eso que está ahí es una propiedad importante que hay que tener en cuenta al trabajar, o sea, al demostrar que una función es creciente. Entonces, veamos este ejemplo que está acá. Entonces, nos dicen, considere la función, ejemplo, considere la función f de x igual a raíz de 1 más x, y nos piden estudiar el dominio de f, y además nos dicen que muestre que f es creciente. ¿Ya? Entonces, voy a dejarlo ahí. Ya. Para la primera parte, el dominio, dado que la función está definida a partir de una raíz, yo necesito que lo que esté
dentro de la raíz sea positivo, para que la raíz esté bien definida. Entonces, para encontrar el dominio tienen que ser todos los puntos tales que 1 más x es mayor o igual que 0, y eso equivale a decir que x es mayor que menos 1, mayor o igual, y por lo tanto, el dominio de la función es igual al intervalo menos 1 hasta el infinito. Ese es el dominio, ¿ya? Así que en esos puntos son los que nosotros podemos acceder a la función. Ya, respecto al crecimiento, y mirando esta equivalencia que yo escribí, lo que voy a hacer es voy a estudiar, voy a decir, sean x1, x2 en el dominio, ahí voy a demostrar que es creciente, ¿sí? Perteneciente al intervalo menos 1 en infinito, con x1 menos x2 menor que 0. Estoy tratando de usar la propiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar el signo de la cantidad f de x1 menos f de x2, y vamos a demostrar que esa cantidad es negativa, porque yo quiero demostrar que la función es creciente, ¿ya? Entonces, veamos. Si yo miro esta propiedad, esto sería, o sea, esta igualdad sería la raíz de 1 más x1 menos la raíz de 1 más x2, perdón. Y eso yo puedo racionalizar, y al racionalizar voy a obtener x1 menos x2 dividido en la raíz de 1 más x1 más la raíz de 1 más x2. Lo que yo tengo que notar en esta expresión es que el denominador es una cantidad positiva, porque es una suma de raíces, y de hecho el 1 más x podría ser 0, pero de hecho yo sé que ninguno de los dos son iguales, así que eso siempre es estrictamente positivo. Y acuérdense que yo estoy asumiendo que x1 menos x2 es negativo, porque quiero demostrar que es creciente. Y si miro esta igualdad, lo que estoy diciendo es que este término que está acá, el del numerador, es negativo, dividido por un número positivo, así que de hecho este número que está acá debería ser menor estricto que 0. Pero en realidad menor estricto que 0 también es menor o igual que 0, y por lo tanto, ¿qué es lo que yo acabo de mostrar? Por lo tanto, lo que yo mostré, que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor o igual que f de x2, ¿ya? Y eso es justamente la definición de función creciente, ¿ya? Así que ahí vimos una posible técnica. Cuando yo quiero estudiar el crecimiento de una función, lo que yo puedo hacer es tomar esta resta y estudiar el signo. Y tengo que estudiar el signo en la medida que x1 x1 menos x2 sea negativo. ¿Ya? Ya. Eso era lo relativo con respecto a funciones crecientes y decrecientes. Claramente, el crecimiento y el decrecimiento son propiedades importantes en el caso de las funciones, porque me van a decir cuál es el comportamiento de la función. Imagínense que mi función describe las utilidades de la empresa, y yo veo que la utilidad va creciendo, también me va a interesar saber cuándo la utilidad va decreciendo. Y eso me va a ayudar a tomar previsiones respecto a mi empresa. Ya. La otra propiedad geométrica que nos gustaría ver, que me gustaría ver ahora, una propiedad de los gráficos, tiene que ver respecto a cuándo yo puedo encontrar simetrías en el gráfico de la función. Y vamos a hablar de dos tipos de simetría. Una simetría que corresponde a la simetría con respecto al origen, y otra simetría con respecto al eje X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir? Vamos a definir primero que una función es par si f de menos x es igual a f de x. Es decir, cuando yo calculo f de menos x,
Eso corresponde simplemente a evaluar f de x. Claramente en esta igualdad, yo lo que estoy pidiendo es que f de menos x esté bien definido. Por lo tanto, necesito que menos x esté en el dominio de la función. Y también necesito que x esté en el dominio de la función. Así que esa hipótesis también la vamos a agregar en el primer ítem diciendo que una función es par si x pertenece al dominio, si solamente si menos x pertenece también al dominio. También lo pueden entender como diciendo que para que una función al menos pueda yo hablar de simetría, con respecto, por ejemplo, al origen o al respecto al eje, necesito que esté el punto y menos el punto, porque si no, no voy a poder comparar esos valores. Así que, en definitiva, una función es par si x y menos x están en el dominio, y además f de menos x es igual a f de x. Ya vamos a ver que esto tiene que ver con una simetría, y vamos a ver cuál. La segunda definición que vamos a hacer es, vamos a decir que una función es impar si, lo mismo, x y su opuesto pertenecen al dominio, y además f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, notemos que a mí me gustaría ver qué es lo que ocurre con respecto a f del punto simétrico de un punto x. Y en el caso de una función par, lo que hace es simplemente deja el valor de f en x, y en el caso de una función impar, deja menos el valor de f de x. Entonces, veamos cómo esto se puede entender. Entonces, veamos el caso de una función par. Entonces, la función par dice que f de menos x es igual a f de x. Entonces, si yo tomo la función, acá va a estar el punto x, y claramente el punto menos x es el punto simétrico con respecto al eje y. Así que si, por ejemplo, el punto era 3, el menos x es menos 3, que es el simétrico con respecto al eje y. Y ahora lo que me dice esto es que el valor de f de menos x, que es justamente este trazo, tiene que ser el mismo valor de f de x para todos los valores de x. Por ejemplo, si yo tomo el x de acá, f de, por ejemplo, si este fuera menos 1, f de menos 1 tiene que ser el mismo valor de f de 1. ¿Ya? Y así. Por lo tanto, lo que estaría ocurriendo es que una función es par si su gráfico es simétrico con respecto al eje y. Y eso vale la pena anotarlo. Entonces, f es par si su gráfico es simétrico con respecto al eje y. ¿Ya? Es decir, es simétrico con respecto al eje y. ¿Ya? Y esto tiene una importancia porque si se fijan, chequear que una función es par es relativamente sencillo porque lo que yo tengo que hacer es tomar f de menos x y demostrar que es igual a f de x. Y si yo dispongo de la fórmula de f, eso en general es súper sencillo de averiguar. Y lo que me permite en el fondo es decir, bueno, si yo sé que mi función es simétrica con respecto al eje y, bueno, basta que yo la dibuje, por ejemplo, para los números positivos. Y después, ¿qué es lo que hago? Una vez que tengo el gráfico con respecto a los números positivos, lo que hago es simplemente una simetría con respecto al eje y. Y tengo la mitad, tengo el gráfico completo a partir de la mitad del gráfico. Ya, eso era lo que ocurría cuando yo trabajaba con una función par. Veamos el caso de una función impar. Entonces habíamos dicho que una función era impar si, cuando yo calculaba f de menos x, lo que hacía era cambiaba el signo y dejaba f de x. Entonces, si yo, por ejemplo, acá tomo x, el opuesto es menos x, y lo que yo voy a ver es que el valor de f de menos x tiene que ser en módulo el mismo valor, es decir, con ese trazo mide lo mismo, pero tiene un signo cambiado, es decir, si esta altura valía 7, esta altura vale menos 7. Entonces, y eso va a ocurrir siempre. Por ejemplo, si acá yo tomo, acá, por ejemplo, en 1, si este valor vale 2, el valor de la función en menos 1 tiene que ser menos 2. Entonces, lo que uno se da cuenta
en realidad aquí es que una función f es impar, y en realidad lo que estoy haciendo es simplemente una reflexión con respecto al origen, porque lo que yo tomo es el origen, y si este valor lo que hago es lo reflejo a través del origen. Entonces, f es impar si su gráfico es simétrico con respecto al origen. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la importancia de las funciones par-impar? La importancia de las funciones par-impar es que si yo logro detectar la paridad o la imparidad, que es una propiedad algebraica, que yo la puedo demostrar o la puedo encontrar a partir de mirar la fórmula, simplemente al ver una propiedad, digamos, de fórmula, lo que yo puedo hacer es simplemente graficar la mitad del gráfico y después realizar la simetría. En el caso de la función par, lo que yo hago es una simetría con respecto al eje Y, y en el caso de la función impar, lo que hago es una simetría con respecto al origen. Y así, en el fondo, conocer simetría en la función, lo que ocurre es que me ahorro trabajo en el gráfico. Ya, veamos un ejemplo de cómo yo puedo detectar estas funciones. Y me dice, determine si las siguientes funciones son par, impar o ninguna de estas. Cabe destacar que una función que una función no sea par no significa que sea impar. En realidad podría ocurrir que una función no tenga ninguna simetría y no sea ni par ni impar. Lo que tienen que entender en el fondo es que par e impar son simetrías y perfectamente podrían no haber, y por lo tanto podría haber una función que no sea ni par ni impar. Entonces dice, determine si las siguientes funciones son par, impar o ninguna de estas. Entonces, bueno, lo primero es notar que el dominio de estas tres funciones es todos los reales, y todos los números reales siempre contiene a todos los números. O sea, si está el 3, también está el menos 3. Así que cumple la primera condición para estudiar la paridad o la imparidad. Ya, veamos el primer caso. Entonces, para estudiar la paridad o la imparidad, lo que yo hago, ¿cuál es digamos, la metodología? Lo que yo hago siempre es calcular f de menos x. Y si yo logro identificar que f de menos x vale f de x, la función es par. Si yo logro demostrar que esto vale f de x, la función es par. Y si yo logro demostrar que esto es menos f de x, la función es impar. Y si no logro identificar ninguna de las dos, bueno, no es ni par ni impar. ¿Ya? Entonces, para el primero, calculemos f de menos x. Entonces, f de menos x sería menos x a la 5 más menos x. Y bueno, menos x a la 5 es menos x a la 5 menos x, y eso es menos factor de x a la 5 más x. Y si miramos la fórmula, x a la 5 más x es justamente f de x, así que es menos f de x. ¿En qué caso estoy? En ese. Así que, ¿qué es lo que puedo decir de esta función? La conclusión es que f es impar. Entonces eso significa que yo ya me ahorré trabajo de parte de hacer el gráfico. Simplemente hago el gráfico para los valores positivos, y el resto simplemente hago una simetría con respecto al origen, porque es impar. Segundo ejemplo, g de x igual a, perdón, tengo que calcular g de menos x, y eso es 1 menos x elevado a 4, y 1 menos, en realidad elevar algo a menos 4 le come el signo, entonces en este caso esto sería 1 menos x a la 4, que es justamente g de x. ¿Y en qué caso estoy? En el caso de par, así que esta función, ¿qué es lo que implica? Implica que g es par. Se fijan, cuando yo tengo la fórmula lo puedo chequear directamente. Tercer caso, h de menos x, y eso vale 2 de menos x menos x al cuadrado, y es menos 2x menos x a la 4. Y si uno compara la función original, la verdad es que no corresponde ni a f de x ni a menos f de x, es decir,
eso que está ahí es distinto de h de x, y también es distinto de menos h de x. Así que, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que h no es par ni impar. Lo que hay que entender en ese caso es que esta función no tiene ni simetría con respecto al eje y, ni simetría con respecto al origen. Ya. Un último ejemplo. Respecto a las funciones par-impar, dice, tengo una función definida para los valores positivos, y me dicen, complete la gráfica de la función de modo que la función sea par, y además la función sea impar. ¿Ya? O sea, vamos a completar en un caso para que sea par, y en el otro caso para que sea impar. Entonces, recordemos que estos dos gráficos los puse, digamos, justamente para poder hacer los dos dibujos. Entonces, en esta vamos a hacer el caso par. ¿Qué significa par? Significa simetría con respecto al eje Y. Entonces, si yo quiero simetría, lo que va a ocurrir es que el eje Y va a funcionar como un espejo, y por lo tanto, ¿cómo yo la tengo que completar la función para que sea par? En el fondo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Este valor debería copiarse acá, y la función debería ser algo así. Ahí copié la primera parte, hay que pensar que eso debería ser idéntico, que por dibujo a mí no me queda muy bien. Y después, la otra parte también debería quedar de la misma manera, debería quedar así. Ahí. Es decir, es una simetría con respecto al eje Y. Y por lo tanto, esta función, ahora, si yo la miro en completitud, efectivamente hay una simetría con respecto al eje Y, y por lo tanto sería par. ¿Cómo lo hago con la segunda ahora en el caso de imparidad? La imparidad, lo que tengo que hacer es una simetría con respecto al origen. Por lo tanto, para hacer la simetría, lo que yo hago es, por ejemplo, tomo un punto en el gráfico, uno la recta, prolongo, y después pego el punto con la misma distancia. Y así lo voy haciendo siempre con respecto al origen. Por ejemplo, el punto que está acá, tomo esa recta, la prolongo, mido la distancia entre el origen y el punto, y la proyecto acá. O sea, y la vuelvo a copiar. ¿Ya? Ya. Eso hay que practicar esa habilidad de calcular la simetría con respecto al origen. En este caso, lo que va a pasar es que el gráfico debería ser ahí. Ahí. Y después, cuando yo haga la simetría, debería quedarme así. ¿Ya? Y de esa forma, la función debería quedar simétrica con respecto al origen. Y de hecho uno lo puede verificar. Acuérdense que yo les decía, si yo hoy tomo el punto, el origen, tomo el punto del gráfico que a mí me interesaba reflejar, tomo la recta, y fíjense que justo me da el punto que está acá. Ese es el simétrico. ¿Sí? Si quiero reflejar ese que está ahí, tomo la recta, lo extiendo, y es el punto que está acá. Entonces, efectivamente, ahora, este gráfico corresponde a el gráfico de una función impar, y lo que tengo es simetría con respecto al origen. ¿Ya? Ya. Repito, no todas las funciones son pares o impares, hay funciones que no tienen ningún tipo de simetría, y la verdad es que no pasa nada. Lo importante es que si yo logro detectar la simetría, en el fondo me ahorro trabajo al momento de hacer el gráfico. ¿Ya? Bueno, eso es todo por hoy. Entonces, para resumir, vimos dos propiedades importantes que son el crecimiento y la paridad, y estas dos propiedades nos van a ayudar a entender cuál es el comportamiento de la función. ¿Ya? Bueno, muchas gracias.